saludos como todos los miércoles, Alejandro Rodríguez Medrano. No, hoy día es una fecha especial para él y para toda la familia, y por supuesto yo siempre saco a relucir estas fechas en las que se hace, pues no digo un derroche, ¿no?, sino se logra un grado superlativo de espiritualidad cuando se trata de una misa y sobre todo de un ser tan querido. Vega, por ejemplo, tiene toda mi admiración y respeto porque también en el mes de septiembre él le hace una misa a su mamá. Bueno, doña Otilia Medrano de Rodríguez, tu señora madre, hoy día 12 de diciembre. Así es, era un año más de cumpleaños. De su cumpleaños, día de su natalicio. Ajá. Muy bien. Y toda la familia. Buenos días primero, Salvador. Muy buenos días, sí. El que entra saluda, el que se va se despide. Sí, pero tú me estás contando, no me das espacio para el disculpa. Bueno, pero me estaba acordando de la misa. Está muy bien, hoy día es un día más del cumpleaños de mi señora madre, y ahora está en su seno, y algo más, siempre nosotros, la familia, nos reunimos para estas fechas después de fallecida, así de que creo que más tarde también nos vamos a reunir. Muy bien. Yo el domingo se ha cumplido 19 años de la partida de mi madre a la casa del padre, ¿no? Doña Carmela Silva Villacorta partió un 9 de diciembre de 1993. Y yo también, aparte de haber ido a misa, ¿no?, recordarla con mucho cariño y también reconocer que Dios sabe, claro, cuando uno sufre recién la pérdida de un ser querido, es decir, no acepta, ¿no? Dice, ¿por qué? Se rebela incluso contra Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios te va dando la resignación y te va dando el entendimiento que Él sabe por qué lo hizo, ¿no? Porque de repente, pues, en el caso de mi madre iba a sufrir demasiado. Una muerte por problemas hepáticos es terrible. La persona sufre mucho de los nervios, ya no asimila la vitamina B, comienza a temblar de todo, a tener miedo de todo y vive en un constante nerviosismo y temor. Entonces, Dios sabe por qué se lleva la... Sí, no, aparte de eso, Salvador, quisiera también hacer recordar, siempre yo he utilizado a Cristo Milagroso, ¿no?, del cual soy su devoto. Su oración te la voy a leer para que tengas una idea de lo profundo que es, y que inclusive lo utilicé cuando estabas haciendo tu posgrado. No solamente, estoy permanentemente con él, así de que no necesito que me lo digan. Dice, Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con los ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendiga permanezcan en mí. Quiero ser bien intencionado y justo con todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme, Señor, de tu bondad y haz que durante esta vida yo te refleje a mí. Mira lo profundo que es y que me mantuvo cuando estuve de canario en Canadá. Estuve permanentemente con él. O sea, esa fuerza divina que te mantiene y por la lucha de recuperar tu dignidad, ¿no? Tu dignidad, y aparte de mi libertad, que planteé diferentes habeas corpus, pero ningún juez de mi país, y eso sí es lamentable, me haya amparado, teniendo inclusive, habiéndose hecho una denuncia por espíritu reglamento de Congreso. O sea, ningún congresista, y además, bueno, pero yo te quiero hacer, mira, yo tengo aquí algo de la iglesia pentecostal, La Cosecha, ¿no? Dice, mira, ¿por qué cuando todo está perdido recién buscas a Dios? Ah, no, eso es cierto, mucha gente. Búscalo ahora en la iglesia pentecostal, La Cosecha, y tendrás una vida más sana, con más éxitos. ¿Por qué solo cuando estás enfermo, si puedes hacerlo cuando estás sano? ¿Por qué solo lo buscas cuando tienes problemas, cuando lo debes buscar cuando estás sano? Así es. Entonces, la gente, pues, cuando tiene un dolor, o cuando un ser querido está mal... No, cuando hay un movimiento cívico igualito, sí, de Dios. Sí. Bueno, a mí el temblorcito de ayer justo me agarró en el momento en que yo estaba orando. Porque yo todas las mañanas me despierto, lo primero que hago es dar gracias a Dios y orar, pues, ¿no?, alimentarme espiritualmente, nutrirme, ¿no?
y entonces me agarró esos dos temblorcitos, me agarró con la imagen de mi Señor de los Milagros en la mano. También te diré que el día sábado nosotros vamos a cantar en el gran templo de la logia que está en Corpa, el coro polifónico de la gran logia del Perú, justamente cómo no creer en Dios. Así es, ¿no? Ese es muy, muy bonito ese tema, ¿no? Esa cómo no creer en Dios, entre otras más, ¿no? Sino que el mensaje que se da a través de los masones de cómo no creer en Dios. Claro, y eso para mí es algo tácito, ¿no? Como no creer, en fin. Pero yo tengo, como digo esto, ¿no? Dice, ¿por qué cuando todo está perdido recién buscas a Dios? Búscalo ahora, ¿no? ¿Por qué, dice, por qué cuando estás sufriendo? ¿Por qué cuando sufre alguien tuyo o de los tuyos, ¿no? Recién acudes a Él, ¿no? Él que todo lo puede, Él que todo lo da, siempre está atento a escucharte, ¿no? Pero lamentablemente, pues, cuando tenemos el problema recién, no buscamos, cuando recién sentimos frío, no buscamos comprarnos ropa. Antes de eso, ¿no es cierto? Que la gente no está preparada. Sí, pues, ¿por qué? ¿Acaso cuando recién tenemos frío vamos a buscar un pantalón, una camisa? No, nos ponemos la moda. ¿Y por qué con Dios somos distintos siempre? Pese a que es el Padre más cariñoso, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo eso ahí por este momento. Pero es muy importante reflexionar, sobre todo ahora que se vienen estas fiestas, ¿no? Esta fiesta no solamente las fiestas, sino el nacimiento, el reencuentro de la familia, el reencuentro de las cuestiones morales, éticas. Pero eso es fiesta, eso es fiesta. No, la reunión en base a algo, a la historia se hace todos los días, porque justamente la historia se hace todos los días. Claro, pero la fiesta es precisamente el motivo de reunión familiar o a veces pues social, ¿no? Bueno, pero vamos al terreno de tu especialidad, ¿no? Vamos a tu experiencia como juez, como profesor, como jurisconsulto, ahora como abogado en el ejercicio de la profesión, ¿no? Consultor. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible, Alejandro Rodríguez Medrano, que este Congreso, que no se pone de acuerdo, es decir, son 130 congresistas, se pusieron de acuerdo para aumentar de 120 a 130, ahí no hubo discrepancias, nada. Ahora se han puesto de acuerdo para aumentarse el sueldo, con unos argumentos totalmente banales, totalmente nimios, infantiles, como la señora Omonte, decir que no, pues, pero es que ellos tienen polladas, cuando van a sus lugares a los que representan, tienen polladas y tienen que comprar, tienen certámenes de belleza y sale una reina elegida y ellas tienen que regalar pues ramos de rosas a la reina, todo. ¿Qué tal insolencia? Fíjense, no se han puesto de acuerdo para elegir al defensor del pueblo, que de 130 congresistas, con 2/3 se tiene que elegir. O sea, 2/3 son 46 congresistas. No se han puesto de acuerdo 46 congresistas, 86, 87 congresistas para elegir al defensor del pueblo. No se han puesto de acuerdo 86, oigan, no se juntan 86, 87 para elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, organismos que son la estructura del Estado, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. No se han puesto de acuerdo, no se juntan 87, no hay 87 para elegir a los 3 miembros que faltan del Banco Central de Reserva, a los 6 integrantes del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo. No llegan a 86, 87, pero sí llegaron a 130 para aumentarse el sueldo. Se ha puesto su conveniencia nada más. Pues. Sí, esto no puede seguir, esto la verdad no tiene nombre, ¿no? Es una sinvergüencería. Y no sé qué opinas tú, Alejandro, respecto a esto. No, lo que pasa es que el Congreso de la República justamente ya es responsabilidad del pueblo peruano que lo elige. Muchos han llegado por la popularidad que tienen dentro del populorum. Pero perdóname, no tienen la responsabilidad patriótica que se requiere para dar leyes, para fiscalizar y además para proteger al pueblo peruano. Claro, pero perdóname, la pregunta es muy clara.
no se ponen de acuerdo 87. Sí, pero justamente quiero Pero llegar a eso voy. Pero ¿qué sucede? Pero sin embargo no hay un Marco Turbio Gutiérrez, ¿no?, que pida la revocatoria. Y cuando nuestro amigo Borges Montoya, ¿no?, pide la revocatoria, le dice que no lo mece en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones es cómplice de todo. Porque Jorge Montoya pidió inclusive el restablecimiento de la Constitución del 79. Inclusive ha discutido y ha peleado sobre esto de la Convención del Mar. O sea, tiene buenas obras, porque es patriota. Yo lo considero como un patriota más en el Perú, que yo creo que... A diferencia de los nacionalistas, ¿no? No solamente eso, inclusive el día hace poco lo escuché como refutó de que había sido miembro de Popular Cristiano, que renunció por cuestiones de ideología, y eso merece pues un respeto. Yo creo que es necesario que se revise inclusive sus obras que ha presentado y sus reclamos que ha hecho para el bien del país. No es para bien personal, es para bien del país. Y eso tiene pues un mérito. Claro, pero aquí a esos personajes lo toman pues como una... Cuando él habla, por ejemplo, contra el Congreso, Velarde, ¿no? Claro, cuando él habla del Congreso, justamente pues, el Congreso lamentablemente no está cumpliendo su rol, que le impone la Constitución, protección y respeto a todos. Y además como entes fiscalizadores, pero acá no vemos que no es. Inclusive estuvimos revisando el otro día, a ellos se les puede dejar también sin efecto, se les puede revocar una consulta popular y así conforme fueron elegidos. Si bien es cierto que tienen inmunidad, que no pueden renunciar, es cosa diferente a la revocatoria. La revocatoria, el pueblo lo pone, el pueblo lo puede sacar. El pueblo lo saca. Sí, pero para eso hay que reunir un número determinado de firmas. Es, de firmas. Para pedir la revocatoria, ¿cuántas firmas? Primero, para iniciar una acción popular se necesita 33.000 firmas. Y luego, para poder revocar, para poder convocar a una revocatoria. Hay que darle el encargo pues a Jorge Montoya. Jorge Montoya, perdón. Sí, pues, pero como digo, pues, él presentó y no hay le... que emplazarlo también, hay que emplazarlo para que lo haga. ¿Cómo? Hay que emplazarlo para que lo haga. Ah, bueno. Pero esa firma a favor que uno presenta tiene que decir que estén de acuerdo con uno o tú puedes comprarla. ¿Acaso no has visto cómo los han comprado con fideos, con arroz, para la revocatoria de Susana Villarán? Eso vale. Bueno, desde el momento que tú presentas el número de firmas, no interesa cómo las has obtenido. Hablando de esto, ¿cómo es posible que el Poder Judicial, ¿no?, también haya, su Consejo Ejecutivo, haya dado una norma en base a supuestos, inclusive está sustentada en norma derogada? Tú sabes de que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los miembros de la Corte Suprema son 20 a la fecha. Pero ahora que yo sepa, han votado 18. No, antes era 18 y en total son 20. Pero ahora para elegir a Enrique Mendoza han votado 18. Sí, porque no lo han completado todavía, faltan 2, pero son 20. Deberían ser 20 entonces. Así es. Porque ya la norma fue modificada el año pasado, acuérdate que inclusive... O sea, ya debe funcionar, el Poder Judicial debe funcionar con 20 vocales supremos titulares. Pero sin embargo sigue funcionando con 18, pese a que la norma establece que sean 20. Así es. Hay que aclararle al pueblo. Ya, entonces, no, está muy bien, tú eres periodista, yo no... Está bien, no, yo te digo, es que yo tengo que sacar la cara por mis oyentes, pues. Es que tú hablas en términos, eso es lo que siempre quiero que nuestro público entienda. Alejandro Rodríguez Medrano es jurista, si bien es cierto es docente, pero él es jurista y él habla pues en el léxico, en el entendimiento, ¿no?, de los jurídicos. Nosotros, los que hacemos periodismo, tenemos que hablar en términos que el pueblo entienda o en todo caso aclararle al pueblo, porque no todos, yo incluso no sabía que tenían que ser 20, ¿no? Sí, pero justamente acá tengo la ley, 29755. Fíjate que tú la leíste la vez pasada, inclusive te diste cuenta acá que como una ley puede modificar la Constitución. Esto es inconcebible, a la Constitución no se le puede modificar por pero ley. ahí está, pues. Tiene que ser por dos asambleas, dos legislaturas. Así es, pero no se hace, pues, Salvador. Acá se dan leyes, por eso tú hablas del Congreso, justamente no tienen asesores que le digan, oye, estás equivocado, porque prima el principio constitucional. Igual porque está sucediendo en la Corte Suprema, ¿qué Estado de Derecho debemos tener? A ver, vamos a aclarar esto. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley, puede o no ser un juez supremo titular. De ser un juez cesante o jubilado, no se le considera como parte de la Corte Suprema. Bueno, eso está claro, ¿no? El presidente tiene que ser un juez supremo,
Titular no puede ser, por la Constitución No lo dice. no habla de eso. Habla de Dice, están igualito. habla titular, jubilado o en actividad. Así es. ¿No es cierto? El artículo 179 de la Constitución, si mal no recuerdo, Acá está. habla. A ver, permíteme, ya que yo leí, Alejandro, que dice el artículo 179 de la Constitución. Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados, jubilados o en actividad. En este segundo caso dice, cuando es en actividad, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, pero acá fue modificada P por 20, esta norma fue modificada para 20 magistrados supremos. Esto no puede ser. Bueno, pero acá no habla de número, ¿eh? Aquí el artículo 179 habla de que puede ser jubilado o en actividad. Pero sin embargo aquí esta norma dice, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley, puede o no ser un juez supremo titular. Puede o no ser un juez supremo titular. De ser un juez cesante o jubilado, no se le considera como parte de la Corte. Eso está bien, aquí no hay contradicción. No solamente no hay contradicción, sino de que No, porque acá habla también. te estoy dando la ley que fija los 20 magistrados de la Corte Suprema. Ya. Y ya no hay representantes que se llamaba, por ejemplo, cuando Hugo Sibina fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones, se debió haber llamado a uno que lo reemplace. Claro. Ahora ya no hay representantes provisionales en la Corte Suprema que reemplacen a estos magistrados, porque ya estamos 20. Y lo dicen, ¿para qué cargos son? Ahí están los cargos. No, pero en esta elección de Sí ha habido 18. Tábara, Córdoba, no, de Tábara, Francisco Tábara, creo que es el nuevo, es el vocal supremo que ahora está al frente del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene 2 suplentes, Josué Pariona Pastrana y Vicente Gualde Jáuregui. Así es. Y ha sido así. Y Sibina, ¿por qué no tuvo suplentes? Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué a Sibina lo reemplazaba uno de otra institución? Es que lo que pasa, Salvador, a eso vamos, al concepto que tienen los magistrados, cualquiera de ellos, que por sale una norma ya la cumplen siendo violatoria en la Constitución. Claro. O sea, porque ellos son los primeros. Claro, porque la propia ley orgánica de ellos dice, el quórum lo hacen 4. Pero ese es del colegiado jurídico. Sí. No del colegiado electoral, que en el colegiado... Lo manda la Constitución, pues a eso claro, vamos. en el colegiado, ¿y por qué lo manda así la Constitución? Porque cada uno representa un... Claro, el colegiado de la Corte Suprema es un colegiado jurídico, los 5 son juristas, los 5 están ahí en la carrera judicial, los 5 vienen desde jueces, vocales, qué sé yo, y constituyen un colegiado jurídico, mientras que en el Jurado Nacional de Elecciones es un colegiado institucional. Sí. Uno representa a la facultad de Derecho de las universidades particulares, otro a la facultad de Derecho de las universidades públicas, y la otra ¿no? privada. Otro, una a la pública, otra privada, otro al colegio de abogados, otro al Ministerio Público y otro al Poder Judicial. No son los 5 del Poder Judicial, son de 5 estamentos, de 5 instituciones distintas. Es un colegiado institucional. Ahora viene la y pregunta. no puede reemplazar uno al otro. Así es, viene la pregunta. Eso está claro. Para que no, para que vea, pues tú hablas de Congreso y estás hablando pues con razón lógica, con razón de pruebas, de que las normas no pueden, las leyes no pueden pasar por encima de la Constitución. Ni hablar, eso es el famoso control difuso. Así es. Entonces, ¿cómo es El posible? control difuso, Sí. para ti será muy obvio. El control difuso es para... Se ponen en la mesa diferentes normas y ahí escoge cuál es. Claro, pero la primera. Constitución está primero. Así es. Arriba está la Constitución. Control difuso es que no puede mandar un capitán más que un general. El general es el que... Así es. La Constitución es un general. Así es. Eso es lo que no, lamentablemente los medios de comunicación pues están enseñando Magali, que ya se va, pero no enseñan, no hacen docencia para que nuestro pueblo pueda conocer sus derechos, hacer valer sus derechos, que sí es lo que buscamos todos los miércoles aquí con Alejandro Rodríguez Medrano. Y esto demuestra la incapacidad de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que aplican este artículo 24. El quórum necesario para las acciones
las sesiones del Pleno es de 4 miembros para la adopción de decisiones o la emisión de un fallo. Se requiere el voto de la mayoría simple de los miembros concurrentes. Oye, esto es inconstitucional. Si el artículo 179 dice bien claro que el Pleno lo compone 5. No, yo estudié Derecho, pero mucho abogado ya, ¿para qué viéndolo todo esto? No. Lo que quiero demostrarte es que las normas, a eso claro, va, yo refuerzo lo tuyo, porque la Constitución dice 5. Y la Constitución es taxativa, no admite interpretación de acuerdo con el taxativa. artículo 51 de la Constitución, tiene prevalencia. Así no es. se puede pasar por encima de esta norma. En un edificio no se puede pasar por la columna de la... O sea, si base no hace, no puedes elevarla. Claro, Tiene que tener base. Así es. Y la base es la Constitución. La Constitución. Entonces viene... Es la ley de leyes. Entonces, ¿cuál es la que prima? Y eso te lo demuestra, por eso yo decía, en el peruano salen todos los días las resoluciones que nos llevan a ver el tamiz del país, cómo se está llevando. ¿Cómo es posible que todavía siga firmando Aybar, Carrasco, Pereira Rivarola? Y ojo, ya se contaminó Tábara. Yo pensé que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones iba a no despachar con Pereira Rivarola porque es un adjunto supremo. Y un adjunto supremo no tiene competencia en la ley orgánica del Ministerio. A un adjunto, fiscal adjunto, ¿no es así? Titular. Menos aún puede pasar por encima de un fiscal titular. Pero superior. no es supremo. No es supremo titular. No, él es adjunto supremo titular, que viene a ser, está por debajo de un fiscal superior. O sea, como tú dices, un capitán. Claro, no se puede reemplazar un sargento. Jamás. Pero acá pasa por encima de eso. Entonces, esto lleva a que el Estado refuerce, intervenga y ponga orden en nuestra casa. Esto te demuestra que no estamos en un Estado de Derecho, definitivamente. Eso de todas maneras para que tú veas, analices y comentes. Bueno. Y cada día estamos demostrando de que se está llevando al país sin una legislación que pero rectora. Mira lo que dice ahí para los claro, funcionarios. este es del 21 de noviembre del 2012. El 21 de noviembre sí, acá no estaba... ¿Ah? Ya, pero ¿desde cuándo está Carrasco? No, ya, pero ya firmó, ya inclusive hasta acabar las resoluciones. Tábara creo que desde el 19 de noviembre, ¿no? Desde el 19 de noviembre él ya ejerce el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, ¿qué hacen firmando el señor Aybar Carrasco, Pereira Rivarola, Lengua Aguirre, Velarde Urdanibia, cuando el Pleno lo componen 5? Y no firma el presidente, sí, que de acuerdo a la Constitución, no, para ti será muy obvio, como te digo, pero el pueblo no está, y yo me cuento ahí. Pero la Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones lo preside el representante de la Corte Suprema. Y si dice lo preside el representante de la Corte Suprema, no puede. A ver, dice, por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, por ausencia del presidente titular de un... No se puede despachar. No puede. En ausencia no puede despachar. Claro, cuando se va a Ollanta, entra Marisol Espinosa. Así es. Porque esa es la mandato constitucional. Mandato constitucional. Ahora, se va Tábara, para eso está Josué Pariona Pastrana, o está el otro Vicente Walde Jauregui. Así es. Ya se ha dado el caso cuando Pedro Ortiz Portilla se enfermó, lo reemplazó Eladio González Ríos. Entonces esto no puede seguir, ¿cómo es posible? Entonces, ¿para qué le nombran a los dos suplentes? Están pintados. ¿Para qué le nombran a José Pariona Pastrana? Y esa es responsabilidad del presidente, Hugo Silvina Hurtado, que tendrá que rendir cuentas sobre esto. Bueno, pero ahora ya no es responsabilidad de él, pero ahora es responsabilidad de y tú sabes que todas estas resoluciones no tienen efecto jurídico porque le falta un miembro. De acuerdo con el principio constitucional, artículo Por lo tanto, dice, ¿no? Conclusión. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, que no es reconocido por la Constitución. Pues claro, por ausencia del presidente titular. ¿El presidente titular quién es? Hugo Silvina. Francisco. Ya estaba. Hugo Silvina, ¿tú tienes algo contra Hugo Silvina? No tengo nada. Al contrario, lo que pasa es que hay que obligarlos a que cumplan la ley y ese es todo. Totalmente de acuerdo, es una broma la que te hago. No.
Y dice, Toda la ausencia, Suprema está contaminada en ese sentido porque están admitiendo ahorita... toda la Suprema, el Congreso, el Poder Ejecutivo también, porque el Poder Ejecutivo... Estamos en un desorden constitucional. Así es, no estamos viviendo un Estado de Derecho. Pues. Entonces, mira, por ausencia del presidente titular, oiga, ausencia del presidente titular, bueno, pues para eso está ahí Josué Pariona Pastrana, o si está enfermo Pariona Pastrana, está pues Vicente Waldejauri. Como digo, es como en ausencia de Ollanta Humala, firme pues... el presidente del Congreso. El presidente del Congreso está facultado, de acuerdo a la ley, sí. ¿no? Firme pues como presidente de la República, Jiménez Mayor, un ministro. Ah, también puede ser. Un ministro. Oiga, no, para eso tiene a Marisol Espinosa como vicepresidenta. Y si no está Marisol Espinosa, el presidente del Congreso, de acuerdo a la Constitución. Pero no puede firmar pues Kenji por ser congresista. El mayor votado. El mayor votado. Por favor, esto pues, en realidad, no sé, claro, Ollanta no sabe de derecho, pero está en la obligación de hacerse asesorar. Para eso nosotros se lo dijimos antes de asumir el mando, que tenía que revestirse de asesores que den el pecho. Así es. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, mi querido Alejandro. Sí, falta solamente 24 minutos para que sean las 9 de la mañana. Retornamos ya con la parte final de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. No, pero este es